Bueno, La Dueña es el título del editorial de hoy, Franquito Liberatore. Ahora que los amigos de Cristina le quieren bajar el precio a la confesión / escucha de Lázaro Báez, en la que admite que él fue el administrador de la fortuna mal habida de Néstor Kirchner, lo mejor que podemos hacer, como nos gusta hacer habitualmente, es hacer memoria. Hace memoria. Ahí está Hernán Lombardi, después lo voy a saludar. Hace memoria. Y si estás con tus hijos o con millennials y centennials, contale, hace memoria. En el año 2009 escribimos un libro de investigación periodística que vendió más de 300.000 ejemplares y tuvo un alto impacto. No sé si tienen la tapa por ahí. Es cierto que Víctor Hugo me ayudó bastante. Fue mi gerente de marketing. Se llama El Dueño. La bajada rezaba. La historia secreta de Néstor Kirchner, el hombre que manejó los negocios públicos y privados de la Argentina. La hipótesis del dueño era sencilla y debo decir potente. No había habido en toda la historia de la Argentina un presidente que ostentara casi la suma del poder público. Y lo argumentaba ahí. Con mayoría en ambas cámaras. Lombardi, que es un analista político también de este tipo de cosas, seguro no me va a dejar mentir. Con pleno manejo de los organismos públicos descentralizados. No era que era un gobierno de coalición y que iban acordando. Lo tenía todos ellos. Con una enorme injerencia en los más grandes medios de comunicación. Porque Néstor, hasta que se peleó con Clarín, tenía a los grandes medios de comunicación bajo su suela. No había habido en toda la historia reciente un jefe de Estado que pretendiera disputar, y de hecho disputaba, a los verdaderos dueños de la Argentina el control del poder permanente. ¿Se entiende lo que quiero decir? El poder permanente, el poder que atraviesa a presidentes, a los parlamentos, al sistema judicial, a todo el sistema administrativo. Ahí está llegando Luis Tonelli, que puede hablar y mucho de eso, de las corporaciones, de la diferencia entre institución, parlamento, presidente y el poder permanente. No había habido en toda la historia, por eso le pusimos al libro El Dueño, un jefe de Estado que se apoderara de manera personalísima de todas las cajas negras de la política. Y tampoco había habido una intención tan manifiesta, pero tan manifiesta, de reemplazar a los verdaderos dueños de la Argentina, es decir, a ese poder permanente, integrado por hombres de negocios. Hice un libro también hace muchos años con esto. Hombres de negocios como Amalita Fortabat en ese momento, Carlos Bulgeroni, ya fallecido, Franco Macri, el padre del presidente, ya fallecido, Roberto Roca, ya fallecido, Jorge Bon. No había poder permanente que superara en ese momento y luego, en el segundo volumen de ese libro, a gente como Goyo Pérez Compán, de Pérez Compán, que en ese momento tenían miles y miles de millones de dólares, facturaban. Aldo Rollo, Santiago Soldati, y en ese momento, no ahora, ahora están los cuadernos de corrupción, Enrique Menotti Pescarmona. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches Maximiliano Ferrao, gracias por venir, de la coalición cívica. Néstor Kirchner tenía un proyecto, pretendía reemplazarlos. Pero pretendía reemplazarlo, y de hecho lo intentó, por los amigos de negocio de Néstor, cuyos máximos exponentes todavía eran y son Cristóbal López y Lázaro Báez. En base a la información del dueño se abrieron 5 denuncias. Algunas de ellas todavía siguen dando vueltas en Comodoro Pi y están aportando expedientes. En 2011 publicamos Él y Ella.
Néstor había terminado de morir, en octubre murió. Las presiones para que no escribiera ese libro, no fui el único, no me hago la víctima, fueron explícitas. Las amenazas que me hicieron personalmente se cumplieron. Me advirtieron que me acusarían falsamente de evadir impuestos y lo hicieron. Me amenazaron con retirar, nos amenazaron con retirar de un día para el otro la publicidad oficial que recibía la cornisa, todos los proyectos de la cornisa, como la mayoría de los medios en la Argentina. Nos amenazaron y lo hicieron. Las maniobras fueron tan burdas que fuimos sobreseídos y desestimadas las denuncias casi en tiempo récord. No pudieron probar ni que había evadido un peso y la Corte dictaminó que el retiro de la pauta fue un acto de censura directa. Yo no guardo muchas cosas, ni fotos, no soy de guardar, pero ese fallo de la Corte, ese fallo desestimando y sobreseyendo una falsa acusación de evasión, los tengo bien guardados. Y los voy a poner en un marco, siempre me olvido. La cuestión es que el dueño y él y ella, junto con otros libros, no fueron los únicos, como Hablen con Julio, de Diego Cabot, año 2007. Ahí lo tenés. Hablen con Julio, Diego Cabot, año 2007. Y la primera denuncia original de Elisa Carrió, Maxi, ¿en qué año fue la primera denuncia original de la asociación ilícita? Me confundo, ¿2005 o 2008? La de asociación ilícita es del año 2008, que a su vez, pero tiene su principio en el 2004, cuando claramente Lilita en ese momento sostiene que Julio De Vido era el cajero de Néstor Kirchner y que de alguna manera adelantaba después lo que íbamos a ver durante esos 12 años de kirchnerismo, que tenía el antecedente en la provincia de Santa Cruz con los mismos personajes, Julio De Vido, Lázaro Báez, la compra de empresas para quedarse con las licitaciones, que en la provincia de Santa Cruz, Luis, Lázaro Báez tuvo el 85, casi 90% de todas las licitaciones que se hacían en la provincia de Santa Cruz. Bueno, se empezaba a dar a conocer el desmesurado proyecto de poder permanente que tenía la familia Kirchner, poder económico y político. Y no solo eso, también la enorme cantidad y envergadura de actos de corrupción de los que eran responsables. En febrero de 2014, nuestro sello editorial, Margen Izquierdo, publicó otro gran bestseller. Se llama La Dueña, de Miguel y Nicolás Guñasqui. La bajada del libro, la historia oculta de los negocios secretos, los vínculos personales y la salud, porque tuvo muchos problemas de salud, de la mujer, en ese momento más amada, más poderosa y también más odiada de la Argentina. Recuerdo que la Nata escribió, y ahí abajo está, en la propia tapa, La Dueña no es un libro, es una bomba, y fue una bomba. Porque ayudó a terminar con el mito de que con la muerte de Néstor, el proyecto se había llevado todo lo malo, toda la prepotencia y toda la corrupción, y se había quedado con lo bueno. El mito de que ella no sabía, el mito de que no había tocado un peso, de que no se había beneficiado. La Dueña, el libro, mostró el controvertido vínculo entre Cristina y Amado Vudú y cómo lo protegió a pesar del escándalo del caso Chicones. Si lees sinceramente, yo lo leí completo y lo recomiendo, todavía lo sigue defendiendo. A Vudú, el vicepresidente que hoy está preso. Récord en la historia argentina, primer vicepresidente preso, por querer fabricar una máquina de hacer billetes para él. La Dueña confirmó que la corrupción mata al contar los detalles de la tragedia de Once como pocos documentos. La Dueña terminó siendo la antesala perfecta de la ruta del dinero K, la Rosadita, la irrupción del memorándum de entendimiento con Irán, la muerte del fiscal Alberto Nisman, los bolsos de José López, la causa de vialidad, ahora Cristina está en juicio oral, los sauces y Otesur. Perdón, ¿cuándo empiezan los sauces y Otesur, Cecilia? Septiembre probablemente. Todavía no tiene la fecha definida, pero para esa fecha se estima que podría empezar. Ya están presentando recursos de la defensa de Cristina para tratar de que se traslade el juicio el año que viene. Bueno, y La Dueña también fue la antesala de la confesión del arrepentido Leonardo Fariña, cuando finalmente, con toda la información que poseía, termina diciendo, todos sabían, Cristina sabía,
Debido sabía. Mira. ¿Y cómo llegaba ese dinero al departamento de Belgrano En avión. que hoy ocupa Martín? En avión. Río Gallegos, San Fernando, Partner o Hilux, a la casa. ¿Cuánto dinero era capaz de transportar en un avión? ¿Cuántas valijas? Lo que le pidas. Más, no sé. Han llegado a traer de un solo saque 10 millones de dólares. ¿En un avión? Que ahí tenés. Aeropuerto Río Gallegos, ¿cómo hace? No, ¿Quién maneja la aduana de los aeropuertos? La FIP. Aduana es AFIP. Entonces, me remito a la primera pregunta. Cristina sabía, Debido sabía, Echegaray sabía, Esbatela sabía, todos sabían. Pero todavía algunos pocos abrigaban alguna duda sobre el verdadero papel de Cristina, hasta que se terminaron definitivamente de despejar con la causa de los cuadernos de la corrupción. Yo soy siempre consciente que hablamos de una expresidenta, yo no le quiero faltar el respeto. Y soy más consciente todavía ahora que es candidata a vicepresidenta, que está en la fórmula. ¿Pero a alguien le queda alguna duda de que ella sabía? La muerte de Néstor Kirchner precipitó todo. El teaser de la serie que la Nata todavía no terminó de realizar es muy ilustrativo, porque plantea el dilema que tenía Cristina con los famosos cuadernos de Néstor Kirchner, los artes, y lo que le reclamaba a cada uno. Preguntaba sin preguntar, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Todavía la Nata no va a empezar, parece, con la serie, pero el teaser está. Murió el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Siempre se contó la historia de cuando Cristina recibió a López, el de los bolsos en el convento. Dicen que Cristina tenía un cuaderno arte y lo miró y le dijo: López, vos podés ser parte de la solución o parte del problema. ¿Por qué no vuelve mañana y recupera la memoria? ¿Vos vas a ser parte de la solución o del problema? 20 de mayo del 2010. El ministerio lo lleva al licenciado Nelson Barata Lagar. Quilombo es, ¿dónde carajo guardamos toda esta guita? Todo esto fue real. Siempre me queda en la duda. Obviamente que Cristina parece Cristina. ¿Quién es el que le dice, ¿por qué no viene mañana y recupera la memoria? ¿Es Tornelli y Bonadío o Rívolo? Es una buena pregunta. ¿Y? Tornelli, me parece. Bonadío. Bonadío. Confirmado. Ah, en una... No. Los dos Es una reciben. presunción tuya. Es una presunción. El lenguaje es más un lenguaje de Bonadío que de Stornelli. Me parece a mí. Pero la memoria, ¿ante quién la tenían que tener? No, entre los dos. A ver, hay una famosa anécdota. Ahora vamos a ir a las entrevistas. Hay una famosa anécdota de un importantísimo empresario que dijo, no, yo no puse nada. Claro. Y le dijo, mire, primero que venga su abogado, le mostramos todo esto, ya se lo mostró, ¿no? Venga mañana y recupere la memoria. Y recuperó la memoria rápidamente. Sí. Y fueron varios, es una cosa. Rápidamente. Es que Cristina sabía, la dueña. Cristina tuvo en sus manos el cuaderno arte que Néstor anotaba, en el que Néstor anotaba todos los ingresos de dinero negro en la política. La obra pública, los casinos y todos los negocios de la política que te puedas imaginar. Cristina llegó a sentar en una sola reunión tanto a Cristóbal López como a Lázaro Báez después de la muerte de Néstor Kirchner. Quería que le dijeran qué habían hecho con la plata que Néstor les había mandado a guardar, acumular o custodiar. Cristina ordenó a Cristóbal y a De Sousa comprar C5N y Radio 10 para sacarse de encima, en especial a Marcelo Longobardi. Hace memoria. Cristina mandó a llamar a Lázaro porque la embajada de Estados Unidos le había dicho que el testaferro de Néstor, figuraba así en los papeles de negocios,
Lázaro, estaba sacando euros en negros al exterior y que el testaferro de Néstor, Lázaro, estaba sacando esos euros y que eran tantos los euros que estaba sacando, escuchen esto, era tanta la cantidad de dinero que se había generado que produjo en el mercado una anomalía. El euro oficial durante unas horas cotizó más alto que el paralelo o ilegal, denominado blue. ¿Sabías eso vos? ¿Conocías? Bueno, es verdad, ¿eh? Sí. Fariña lo declaró En el juicio en abril pasado. en la ruta del dinero acá. Tenemos unos segundos, aunque sea. Dale. 2010 una llamada que Lázaro me hizo mediante la secretaria de ella, en la cual me pide una reunión urgente. Ya estábamos en todo el proceso de expatriar los fondos y él lo que me cuenta es que a raíz de una llamada que la expresidente le hace a él y se juntan en Olivos, ella le pregunta y le increpa en cuanto a unos supuestos movimientos de fondos de dólares que ella se habría enterado por medio de la Embajada de Estados Unidos. Y él se lo niega. Todo obviamente fue una recriminación, no por una cuestión de denunciarlo como delito como tal, sino como que es parte del patrimonio de ella o de su familia o era un negocio conjunto, como lo fue siempre. Impresionante, ¿no? Como suena la historia. Pero no fue solo Fariña. No fue solamente Báez. También fue Oscar Centeno, el chofer que anotaba todo. El que denunció que en los departamentos de la esquina de la corrupción que te presentamos ayer, Juncal y Uruguay, se habían registrado por lo menos, corríjame con los números, 87 entregas para un total de aproximadamente 70 millones de dólares. Y en el quinto, donde vive ella hoy, mucho. Porque ayer pudimos comprobar, por el nuevo procesamiento de Bonadío, que no solo Cristóbal López había comprado el primero y el cuarto piso con la complicidad administrativa de Osvaldo Sanfelice, todos procesados. También pudimos comprobar que aunque Cristina alquiló su propio departamento de 450 metros cuadrados, donde hoy sigue viviendo en el quinto piso de Juncal y Uruguay, primero Lázaro y después Cristóbal se lo habían alquilado, este inmueble quedó deshabitado entre 2017, cuando asumió por primera vez Cristina como presidenta, y 2015, cuando terminó su segundo mandato. Perdón. Yo no quiero acusar... ¿Por qué te reís, Luis? No. Yo deduzco, me atrevo a pensar que si Uberti dijo, yo vi en ese departamento un montón de valijas y estaba deshabitado, no me parece tan loco eso. ¿No, Ferraro? La verdad que es un proceder que tranquilamente lo podían tener en el departamento que vos estás marcando, Luis, digamos, porque era un proceder que tenían también en la provincia de Santa Cruz. Sí, en la propia casa de los Kirchner, pero a su vez también en un montón de otras propiedades y campos que Lázaro Báez o el propio kirchnerismo tenía en Santa Cruz. El techo de la casa de Manzanares, la casa, según Manzanares. No, la casa de la madre del expresidente. Dijo, íbamos a la casa de la madre del presidente con Daniel Muñoz. Y después Daniel Muñoz iba a ver a las hijas. No lo digo yo, está en el expediente y después lo repitió. Y por si a alguien le quedó alguna duda, también está el testimonio del arrepentido Juan Manuel Campillo, imperdible. Yo les pido, por favor, que le presten atención. Le presten atención a esto porque esto es para los anales de la corrupción. En donde Campillo, saben Campillo, ¿no? Los fondos de Santa Cruz, uno de los creadores, ¿no? Ex ministro de Economía, ex ministro de Economía, ONCA. Bueno, y el que llama a Daniel Muñoz para que, en realidad llama a Isidoro Bounina, el secretario de Cristina, para que saber si la plata de Daniel Muñoz, ¿qué está haciendo con la plata, Muñoz? Bueno, Campillo, y esto es una declaración testimonial que está en un expediente, cuenta la reunión que tiene con Daniel Muñoz poco antes de morir. Y dice que Muñoz le había confesado que se había quedado con dinero que no era de él. Campillo habló con los jueces largo y tendido del hombre que lo contactó, lo contrató y le pagó para que asesorara a Muñoz.
Contactó, contrató y le pagó. Isidro, Bounine, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández e hijo de la niñera de Florencia Kirchner. Y esto es la reconstrucción de lo más importante que dijo Campillo. Escuchá porque es comillas, ¿eh? En relación a los bienes y el dinero de Muñoz, yo siempre supuse que podía venir del matrimonio presidencial. Entiéndase de Néstor y Cristina, no lo digo yo, lo dijo Campillo. Esa plata no era de Muñoz, era una obviedad que Daniel nunca pudo haber generado semejante cantidad de dinero por su cuenta y de manera ilícita. Campillo relató, con lujo de detalles, una reunión con Muñoz en su mansión, en la mansión de Muñoz, de la calle Williams. Sí, en el barrio de Saavedra. Que empezó por la tarde temprano y terminó a la noche. Yo te pido que prestes atención a esto, porque es para reírse o para llorar, como vos lo elijas. Campillo destacó que Muñoz, quien murió de cáncer de páncreas en mayo de 2016, ya estaba muy enfermo cuando tuvieron esta reveladora e imperdible charla. Para ponerle un poco de color, dice que la suegra de Muñoz, Estela Maris Blanco, le llevó la cena a su dormitorio, a Muñoz, y quedaron ellos solos, Campillo y Muñoz. Y Campillo declaró, comillas, Muñoz estaba preocupado por sus hijos, tanto lo de su primer matrimonio como los que tuvo con Carolina Pochetti. Muñoz me confesó, mira, tengo un grave problema. Yo me quedé con todo este dinero a mi nombre y no se lo quiero dejar a mi mujer. ¿Por qué esto? Y acá está la clave de la cuestión, si Campillo no miente. Bueno, declaró, si no... arrepentido, si no va a estar va a ser procesado por falso testimonio. Dice que... Imputado colaborador. Sí, y procesado hasta ahora, Por supuesto. Sí, sí. Bueno. Dice que Muñoz le dijo a Campillo, porque esto es parte de una fortuna que no es mía. Dice Campillo, Muñoz, él, dio por entendido que yo sabía que el dinero no era de él, que provenía de otras personas más importantes que él. Muñoz no le quería dejar ese problema a su esposa ni a nadie de su entorno. Muñoz me mostró una carpeta con la descripción de todos los bienes que tenía. Estaba llena de declaraciones firmadas por el contador Víctor Manzanares. Perdón, Manzanares ratifica todo esto, ¿no? Ratifica todo esto, lo hizo en sede judicial, lo hizo frente al fiscal Stornelli, frente al juez Claudio Bonadío, lo hizo en la entrevista que le hicimos para La Cornisa y para 4 días. En esta carpeta, continúa Campillo, estaban sus bienes y sociedades en la Argentina y en el exterior. Muñoz me pidió, dice Campillo, que yo trabajara sobre sus bienes en el exterior. Perdón, a Campillo hay muchos que lo tienen por la revista del Corazón porque fue pareja de un diseñador llamado... Carlos Di Domenico. Tuvo problemas judiciales, ¿no? Sí, murió de una enfermedad, pero en algún momento hubo cierta sospecha de que podría haber muerto de otra manera. De hecho, se inició una causa, a pesar de los problemas judiciales que tuvo con los ex empleados que le reclamaban plata porque se fundió prácticamente. Sí, por los viajes, Luis. Sí. Ahí había dudas de los viajes, que a Estados hacían. Claro, si tenía que ver con posibles movimientos de lavado de dinero. Bueno, vos sabés que Campillo, en el medio de esta declaración, mete el tema de Di Domenico. Y a pesar de que la familia de mi esposo me acusa falsamente, metió todo, porque declaró como arrepentido. Continúa Campillo, perdón. Muñoz me confesó que Manzanares era su socio y contador por la parte local y que esos bienes también eran parte de sus problemas. Y ahí sí que viene lo esotérico, perdón porque viene lo esotérico. Le dije que lo podía ayudar y me preguntó cuánto le iba a cobrar. Esto que te voy a decir ahora no es esotérico, pero después sí. Dice Campillo, le dije que cualquiera le iba a cobrar el 20%. Me dijo que era mucho. Y yo le dije, dice Campillo, si pretendés que alguien se juegue la cabeza, tenés que pagar bien. Le ofrecí el 10% y aceptó. Campillo se quedó con el 10%, que fueron 240.000 euros. Perdón que habla así de plata, ahora que hay crisis económica, inflación. Ya voy con usted, Lombardi, 250.000 euros por hacerle un trabajito de lavado de dinero. Pero acá viene el Campillo esotérico. Le dije que si el problema era que tenía bienes que no eran suyos,
a su nombre, lo mejor que podía hacer era devolverlos. Me contestó que esto le iba a generar un enorme problema con su mujer, Carolina Pochetti, ahora libre, ¿no? Sí, está escarcelada, también arrepentida. En el ¿Dónde está Carolina Pochetti? La verdad que no hay. En su casa de probablemente ahí. ¿no? Lo que pasa es que no sale, ¿no? Hay que hacer una nota, Carolina. Vamos a buscar que cuando fue allanada encontraron que había intentado deshacerse de prueba del caso, ¿no? Bueno, y escuchen esto es maravilloso. Entonces le pregunté, ¿pero quién es el que se está muriendo, vos o tu mujer? Y le dije, dice Campillo, soluciona el problema con tu mujer. Si yo fuera vos, reintegraría todo a quien corresponda. Lo que te está matando a vos es esto. Este es tu verdadero problema. Y agrega Campillo, textual, yo estudié 3 años de metafísica y tengo 3er nivel de energía zen y larga vida. Yo estudié 3 años de metafísica y tengo, ¿qué dije recién? Sí, larga vida y energía zen. Energía zen. Pero el curso se llama Energía Zen y Larga Vida. Búsquenlo. ¿Qué se hace? No, lo que pasa es que Muñoz estaba muy enfermo y él entendía que era por quedarse con lo que no le correspondía. Entonces él estaba diciendo, liberate de eso, esa es la carga que tenés. No me adelante, por favor, la película. No, pero porque justamente tiene sentido, tiene sentido. Yo estoy preparando el curso y vamos a adelantar la película. Póngale un cartel de spoiler a que se desespera. Un poquito de humor dentro de tanto. Yo le dije a Muñoz que el cáncer lo causan los rencores y los odios. Yo le dije a Muñoz que el cáncer lo causan los rencores y los odios. Entonces, dice Campillo que le dijo, sacate encima los odios y los rencores, dale la plata a sus legítimos dueños y no te morís más. A su vez le dije, yo te puedo ayudar más con el cáncer que con los bienes. Sin embargo, le cobró el 10% igual, Cuando me refiero a sus legítimos dueños, le dice al juez, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido que estaba en el aire, que eran de Néstor y Cristina. De nuevo, la dueña. Continúa Campillo y termino con esto. Yo les repetía, desarmá, reintegralos y te solucionan todos sus problemas. En otra parte de la declaración, Campillo comprometió todavía más a la expresidenta. Lo hizo al nombrar como parte de la maniobra a todos sus secretarios privados, Daniel Muñoz, Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine y Daniel Álvarez. Campillo testimonió, el todo es la sumatoria de las partes. Con esto quiero decir que si sumamos a Muñoz, Gutiérrez, Bounine, Álvarez y compañía, en grado de importancia se llega a todo. Continúa Campillo, fallecido Muñoz, Isidro me pagó los 200.000 euros que me debían por mi trabajo. Y por si te queda alguna duda de que Cristina es la dueña, revisá la indagatoria de su contador, Víctor Manzanares, cuando alude, entre otras cosas, a que Cristina sospechó que se demoraron en entregarle la llave del 5º piso de Juncar y Arenales, según Manzanares, uno de los tesoros, porque quizá guardaban a alguien que nadie quería blanquear. Porque Manzanares estaba al tanto de todo. Manzanares sabía y Manzanares habló con Hugo y conmigo porque sabía. Usted iba, bajaba, esperaba que bajara el avión de Daniel Muñoz. Muñoz lo llevaba, usted lo llevaba en su Passat, a Muñoz a la casa de la madre de Néstor. Exacto. Con bolsos y valijas. Volvía. 2 valijas. Con 2 valijas. Volvía y Daniel Muñoz salía de esa casa con valijas y mochilas. No, mochila y bolso. Mochila y bolso. Bueno, la plata de Muñoz, entendemos nosotros, era una comisión o un porcentaje de la plata que podía ser de Néstor Kirchner. ¿Está mal pensado eso? No, eso es lo que él me dijo. También podía haber la sospecha de que en realidad lo hurtara o lo robara. ¿Qué fue lo que le dijo más concretamente? Que era la comisión que él cobraba por las cosas que hacía. Muñoz, cuando se llevó Muñoz esos 20, 30 millones y usted pensó que era lo último que tenía y resulta que después venía más. ¿Cuál fue la explicación que le dio Muñoz? Me dijo que le hicieron un favor, porque el lugar donde estaban como que habían intentado robarle. Entonces que se lo guardara hasta que eligiera un nuevo lugar. Era hacerle un favor.
Pero después empezaron a aparecer más cosas. La operación Neuquén, que era preexistente a mi entrada en este ámbito de la economía de Muñoz. Y más. Entonces empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo, ¿no? Y entonces, viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Dice, esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. ¿Pasaron muchos de esos bolsos por allá, por el sur? Y cada viaje del avión, Daniel se llevaba un bolso de esos o 2 bolsos de esos. Te puede dar de 400 a 800 millones. Solamente lo que Muñoz... Si sumara, si efectivamente fue un viaje por semana durante todos los años que él prestó funciones, te puede dar esa cifra. Si cada viaje en avión hubiese recogido lo que finalmente tuvo usted en su casa, podrían ser 800 millones. Tendría 96 millones al año, más o menos. Si Muñoz tenía 96 millones, podía llegar a tener, no sé, o a blanquear esa cantidad de dinero. ¿Cuánto podía blanquear Néstor Kirchner, que era su jefe? En el hipotético caso. Yo entiendo que la cifra puede ser realmente escandalosa. No, mira, Luis, escuchando y haciendo un poco de memoria e historia, ¿no? Me acuerdo cuando en el 2008 la propia Lilita hablaba de miles y miles de millones que se habían, ya en ese entonces, en el 2008, que se habían ido por robo a través de la matriz de obra pública, juego, evasión de impuestos y creación de empresas. Yo te confieso que cuando la escuchaba decía, no, pues es una exageración. Y la verdad que qué triste, ¿no? Esta confirmación que hoy vemos producto del avance de muchísimas causas judiciales y que tardamos tanto tiempo en la Argentina, tardó tanto tiempo la justicia en actuar en consecuencia. Estamos hablando de la primera denuncia en el 2004. 2008, que es con el trabajo de Paulo Oliveto, de Elisa Carrió, de Mariana Zubik, de todo el equipo de la coalición. Y en ese momento nos acusaban escandalosos, es una barbaridad. Tengamos de esto que quien ha confesado y relevo de prueba en esa confesión, que es Lázaro Báez, tuvo un crecimiento patrimonial en un plazo de 5 años de más del 2.200%. Impensable. Que se estima a través del Tribunal de Tasación Nacional y por datos que tiene de la justicia, de un patrimonio de más de 2.700 millones, muy lejos de esos 63 millones declarados dice que son 250 millones de dólares. Exactamente. Y perdón, ¿y sabés quién mandó a pedir, en el libro de Mariana Zubik lo dice claramente, ¿sabés quién mandó a pedir una evaluación de todos sus bienes? A la consultora BDO de Lázaro, Cristina Fernández de Kirchner, porque quería saber. A ver, está clarísimo, Luis, que todos los nombres estos que van apareciendo conducen, si se quiere, a los 3 grandes personajes de esta asociación ilícita, que es Néstor Kirchner, Cristina, que no podía desconocer, y Julio De Vido. Bueno, yo después, por supuesto, vienen todos estos nombres. Claro que sí. Pero claramente que todo conduce al mismo camino y a los mismos nombres de los responsables que no podían desconocer. Néstor gobernó 4 años y después los otros 8 estuvieron al frente de la señora expresidenta. Yo con Luis Tonelli quería hablar de todo lo que está pasando en materia política. Hoy lo de Massa, a ver, se entiende, no se termina de entender, ahora lo vamos a plantear, pero atención que en segundos nada más, Hugo Machiavelli te va a presentar. ¿Te acordás que ayer te presentamos un capítulo, Los caranchos de la corrupción? Los abogados que ensucian causas y le ofrecen soluciones fáciles a los tipos que están presos, desesperados y dispuestos a pagar cualquier plata. Hoy tenemos un nuevo capítulo e incluye a los moyanos. Atención, atención con esto. Esperame un segundito. Luis Tonelli, ¿qué me decías? No, que lo que decía Maximiliano, viste que fue una sorpresa, que la sociedad se fue sorprendiendo. Vos, yo... Sí, por la envergadura, ¿no? Sobre todo, Luis. No teníamos la cabeza para entender este tipo de corrupción, que es una corrupción muy diferente. Viste, nosotros, qué sé yo, veníamos desde la ciencia política, el tema de el autoritarismo y los tipos que hacían guita con eso. Tu primer libro, Los dueños de la Argentina. No, los contratistas que habían nacido permanente. Así.
Después lo de Menem, que era hacer negocios ocupando el Estado, pero no quedarse como propietario del Estado y generar un Estado inverso, que en vez de darte bienes públicos genera males públicos. Y como resabio tenemos lo que pasó, viste, con la policía ahí en Monte. No. Ese es un Estado inverso. En vez de cuidarte, te mata, ¿no? Y realmente no teníamos los conceptos. No, bueno, es que por eso, Carrió, en ese punto, ustedes fueron realmente pioneros. Es que la corrupción mata. Y por eso, más allá de que no termino de entender qué significa y cuál es la más mínima coherencia de la fórmula de Alberto Cristina, y lo digo con sinceridad, me gustaría saber quién fue el genio al que se le ocurrió que para ganar las elecciones ahora había que hacer una nueva alquimia. Esconder a Cristina por el alto nivel de rechazo y resucitar políticamente a Néstor porque parece que Alberto lo extraña. ¿En serio creen que van a ganar por más macana que se haya mandado el gobierno? De ahora vamos a hablar de esa macana con Hernán Lombardi también. ¿Con Alberto abrazando a Rudy Ulloa? ¿En serio piensan que una gran cantidad de argentinos puede olvidar lo que hizo Kirchner de 2003 solo con unos cuantos spots de campaña? ¿De verdad piensan que los argentinos ya se olvidaron de las barbaridades que dijo Alberto de la expresidenta? ¿Y que pueden hacer borrón y cuenta nueva? Sencillamente porque algunos tiburones del peronismo, no todos, huelen sangre y están ansiosos por volver al poder. Néstor fue el dueño de la Argentina. Y cuando murió, Cristina se transformó en la dueña de la Argentina. Todo lo demás es relato. Pero hablando de Cristina, la Cámara de Casación acaba de ratificar a Bonadío como el juez de los cuadernos de la corrupción. Dale, Facundo, buenas noches. Claro, Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Otra lectura es que Casación rechazó de alguna manera el planteo que hacía Cristina Fernández de Kirchner para apartar al juez Bonadío. Van a ver ustedes la información porque estuvo dividida la Cámara. Daniel Petrón y Diego Barrotaveña votaron justamente rechazando el planteo de Cristina, ratificando al juez Bonadío en la causa de los cuadernos. El fallo, como decíamos y como ustedes están viendo, estuvo dividido. Y Ana Figueroa votó en contra, ¿sí? En minoría, entendió que el juez debía ser apartado por un temor razonable de parcialidad de parte de la defensa de Cristina. Si los argumentos de CFK eran dos, no es un juez parcial Bonadío y aquello del Forum Shopping en su momento se discutió tanto. Fíjate, Luis, lo que dice parte del fallo, ¿sí? Las razones traídas por la defensa, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, resultan insuficientes para admitir ese causal de apartamiento. Digo, uno lo puede interpretar de la manera que quiera. Bonadío va a continuar justamente en la causa. Se le rechazó el pedido que venía haciendo la expresidenta. Cecilia Devana, otra información de último momento muy importante. La UIF le reclama a Casanelo que incluya la escucha de Lázaro Báez admitiendo que es el administrador de los bienes de Néstor Kirchner y le pide nuevamente el procesamiento. ¿Es así? Sí, Luis, así es. Lo pidió la UIF, como bien vos decías. Lo que le pide es que consulte, digamos, inicialmente con el juzgado de Lomas por la existencia de esta escucha. Y a su vez que avance en el procesamiento a Cristina. Recordemos, en esta causa ella tiene una falta de mérito dictada. Acá lo vemos, bueno, impide incorporar la presunta escucha de Báez, procesar a la expresidenta en el marco de la ruta del dinero acá. Y recordamos, tiene ella falta de mérito en esta causa, lo cual quiere decir que sigue siendo investigada. Así que probablemente en las próximas horas o sepamos más qué sucede. Acá vemos que el pedido de la UIF dice que se dicte el procesamiento por ser la titular de los bienes a los que Lázaro Báez intentaba dar apariencia de licitud. Gracias, Cecilia. Antes de conversar con Hernán Lombardi, Luis Tonelli, ¿cómo interpretás el discurso de Massa hoy y la decisión? Bueno, mira, Massa estuvo yendo de un lado para el otro, ¿no? Y en política, cuando vas de un lado para el otro, te desdibujás. La misma gente no sabe dónde estás y quién sos. Me parece que él apostó siempre a que Cristina se iba a bajar, inclusive la teoría de la escalerita, y me parece que esto tiene que ver con eso. Todavía espera... ¿Cuál es la teoría de la escalerita? Que primero se bajaba un escalón a la vicepresidencia, después se iba a su casa, ¿no? Pareciera que no. Pareciera que la misma fórmula te está asegurando, ¿no? Digo, que Cristina de alguna manera congele esos votos que tenga y se lo transfiere a Alberto Fernández, que no tiene votos, ¿no? Pareciera que ese es el mecanismo y que ella se resguarde desde ahí el poder.
la verdad que nos veo entregando a Cristina Fernández el poder, a Alberto Fernández y a Sergio Massa, ¿no? Digo, parece algo completamente inaudito. Pero bueno, pareciera como que se cree esto, porque esto de ir a negociar desde el papel, ¿no?, de candidato a presidente por su espacio, ir a negociar con el kirchnerismo, ¿qué significa? ¿Es un paso? Medio raro, ¿no? Pareciera como que está todavía esa ilusión. Esperamos un segundito, Hugo, con eso de los caranchos de la corrupción, que es muy revelador. Hernán Lombardi, usted fue el primero que dijo cuando apareció que tuiteó, cuando apareció la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la teoría de Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Lo puede desarrollar? Porque se malinterpretó en ese momento y empezaron a, bueno, hubo mucho ruido y no se terminó de entender. Pero para entenderlo bien, el poder democrático, una sociedad occidental, Un segundito que no le anda el micrófono. A ver, por favor, ¿le pueden acercar el micrófono? Lo que decía Lombardi es que... Ahora le van a poner el micrófono. Querían entender que en una sociedad como la Argentina, este tipo de fórmulas, abro paréntesis, Hugo Machiavelli, mientras terminan de armar al responsable del sistema de medios, contame por qué hay caranchos también en la asociación ilícita que involucra a Pablo Moyano. Dale. Luis, a partir de las intervenciones telefónicas que son judicializadas y que están en cada una de las causas, empiezan a surgir nombres que se repiten. Vos sabés que 4 días antes de que se iniciara la causa de Dolores, el jueves 24 de enero, aparece hablando Barata y dice que se vio con una señora que habló con el negro Ortel. ¿Quién es el negro Ortel? ¿Quién es el negro Ortel? El hombre araña. Exactamente, el hombre araña, que fue jefe del Servicio Penitenciario Federal, de batallón militante. Perdón, digo el hombre araña porque apareció vestido del hombre araña en unos festejos en un servicio penitenciario. Dale. Claro, que además lo hizo en el marco de su militancia en batallón militante, que reúne a los presos del Servicio Penitenciario Federal que él dirigía, un abogado penalista y que además, entre otros defendidos, tuvo al Pata Medina. Fíjate este dato, a fines del año pasado, casi cuando comienza también lo que se denomina la Operación PUF, Ortel interviene, pero no en la causa PUF o en la Operación PUF, sino en la causa en donde los moyanos están complicados en Lomas de Zamora. ¿Sabés cómo fue su intervención? Lo vamos a ver en las placas. Damián Lagarón es el segundo de Bebote Álvarez. Se arrepintió y contó los detalles en la Fiscalía de Escalera. Perdón, esto sería no operativo Puf Puf Stornelli Bonadío, sino Puf Puf Escalera, el fiscal, ¿no? Bueno, si querés, vale ese término. Nosotros en su momento contamos esto y le pusimos Operación M. ¿Por qué? Porque un arrepentido, en el marco de esa investigación que lleva adelante el fiscal Escalera, de repente recibe visitas en la cárcel que le dicen: tenés que cambiar tu declaración. Al otro día es a Lagarone, a un detenido por esta causa. Lo amenazan, él después lo va a contar. Fíjate otro dato, vamos rápido con esto para que se entienda. Al final de diciembre pasado lo visita Víctor Ortel, el hombre araña, el hombre de batallón militante, para que denuncie al fiscal Escalera, diciéndole a Lagarone: tenés que denunciar a Escalera diciendo que fuiste coaccionado para arrepentirte. ¿Cómo termina esta historia? Se abre una causa en donde el propio Ortel está siendo investigado por la posible operación detrás del cambio que querían hacer al arrepentido Lagarone. Bueno, a ver si entendés. Así como los ex abogados de Fariña, Bindi y Giselle Robles quisieron dar vuelta de nuevo a Fariña para entregárselo a Lázaro Báez y a su abogada Gazzaro, lo mismo quiso hacer Ortel con Lagarone. El domingo tenemos una historia con estos caranchos de la corrupción que es imperdible. Pero Lombardi me decía: ¿usted por qué dice que Alberto Fernández, Cristina Fernández es Cámpora al gobierno, Perón al poder? No, yo digo que cada vez que se vota en la Argentina y el que va a detentar el poder, el que va a ejercer el poder, no es el que ejerce el poder formal, que lo institucional se bifurca el poder real, la calidad democrática pierde. En el caso de Cámpora al gobierno, Perón al poder, fue una mala respuesta que se dio, una cosa que efectivamente Perón estaba proscripto. ¿Y cómo sabe que se escinde el poder formal del poder real con Alberto y por Cristina? Bueno, es tan evidente. A ver, uno conoce la historia. ¿Conoces alguna vez en la historia que el candidato a vicepresidente o vicepresidenta anuncia al candidato a presidente? Que la cantidad de poder acumulado alrededor de Cristina Fernández simplemente no va a ser un poder delegado.
Eso puede terminar de muchas maneras, nunca bien. Entonces, esto es una grave responsabilidad institucional. Yo puse el ejemplo del campo del gobierno peruano al poder. También te podría haber dicho las candidaturas testimoniales. Hay muchos ejemplos cuando el peronismo pone a uno al frente, pero después el que gobierna es el otro. Ello es faltar el respeto a las instituciones. Se enojan cuando uno dice esto. Simplemente uno está describiendo hechos. Se enojaban ayer cuando uno decía que el paro de la CGT era un paro político. Pero un paro político, ¿vos conocés algún país del mundo? Que faltan, ¿cuánto? Creo que faltan 15 días para el cierre de las alianzas y menos de un mes para el cierre de candidaturas. Por lo tanto, ya este gobierno no le vas a cambiar. Nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, otros creen que está haciendo mal. Pero cuando es un paro esta etapa, es un paro político para juntar votitos. Es así, lo hacen para juntar votos. Y usted comparte... Cuando vos decís, te agrego un dato más, Luis, porque a mí me parece indignante. Vos agarrás, pues a mí me gusta agarrar largos periodos, no un poquito. En todos los años de democracia argentina. ¿Y cuántos años gobernó el peronismo? Del 83 a la fecha. Tenía ese cálculo, pero no lo recuerdo ahora. Bueno, supongamos que son de 36 años, gobernó 25 años el peronismo y 11 sectores no peronistas. ¿Cuántos paros le hicieron a los 25 años del peronismo? 17. ¿Cuántos le paros? Como 100, ¿no? A los 11 peronistas. 25. Es decir, cuando vos tenés un gobierno peronista, se le hace menos de un paro por año. Querés un gobierno que no es de origen justicialista, se hacen más de 3 paros por año. Y usted comparte... Digo, ¿cómo después alguien puede creer que esto, más allá de los reclamos, que por supuesto puede tener legitimidad, no tiene un origen político? Y se enojan cuando uno dice verdades. Cuando usted lo ve sentar en el banquillo de los acusados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá que lea revistas o libros o que parezca no prestar atención, ¿cuál es la mirada que tiene? A mí, yo te debo decir, siempre me da una tristeza que hayamos caído tan bajo. Que las instituciones de la democracia hayan caído tan bajo. Uno podría decir, teníamos razón en todas las denuncias que se habían hecho, pero no deja de darme una tristeza. Y por otra, pero hay una cosa que da una indignación, Luis, una indignación. En la Argentina hubo presos políticos. Durante mucho tiempo en la historia hubo presos políticos. La dictadura hubo presos políticos. Cuando dicen que Lázaro Báez es un preso político, y esto, o cuando dicen que López es un preso político, que De Vito es un preso político, y cuando el candidato Alberto Fernández dice estos juicios y claramente busca la impunidad, te indignás. ¿Viste esto es lo que escuchamos recién? La gente que nos ve, pensemos en la gente que nos ve, está como sobresaturada. Yo te digo, el 1% de todo lo que vos dijiste en tu editorial hace un rato hace caer un gobierno en cualquier país del mundo. Y van todos sus responsables presos. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo. Y a veces pareciera que la insistencia le quita verosimilitud a los hechos. Y la justicia está actuando. Y yo estoy orgulloso del gobierno de Cambiemos, en el sentido muy claro. La justicia está actuando con una independencia creciente. Y el Poder Legislativo actúa. Era una escribanía de estos tipos. Nosotros sabemos que es una escribanía. Ahora, cuando vos lo decís, parece que está rompiendo el clima. ¿Qué rompiendo el clima? Hay que decir la verdad de lo que pasó. Hay que tener coraje, hay que tener valentía y además subestiman a la gente. La gente no se equivoca. La gente los mira y no se equivoca. No se va a equivocar la gente. Lombardi, cuando usted ve a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y a Durán Barba que dice, en 3 meses se pelean y uno va preso y otro sigue en la Rosada. ¿Hay que creerle o es un chiste el que hace? No, yo creo que hay un poder, sí, yo creo que hay un poder bifurcado. Eso es el embrión de un poder bifurcado. No va a pasar porque vamos a ganar nosotros. Pero es el embrión de un poder bifurcado. Cada vez que en Argentina hubo un poder bifurcado, podemos poner miles de ejemplos. Está bien. Le pregunto, ¿el presidente Macri, Cambiemos, se va a abrir? ¿Va a abrir la fórmula? No sé, al peronismo, al radicalismo. Acá hay una cuestión que nosotros llevamos un camino consistente. Mientras vos ves esta danza de nombres, lo que pasaba hoy de la tarde, si Massa sí, si Massa no, ¿sí? Si hacen un enroque que lo ponen a Alberto Fernández por arriba de Cristina Fernández, si los intendentes los hacen tuitear, ¿Cómo? ¿Y quién anunció a Kicillof? Insaurralde. Insaurralde, que es parte de la víctima de lo que se comieron el mismo día. Tiene hasta a ver, yo lo sé, pero explíquenle a la gente. En los candidatos había obviamente una presión, a mí yo no soy experto en ello, pero una presión de los que tenían poder territorial para ser los candidatos. Después hacerlos, tuitear y anunciar a ellos tiene una cierta carga los rigorió. De rigurosidad que habitualmente el kirchnerismo tuvo. De rigoreo. Sí, mandoneo.
Nosotros, en cambio, llevamos un camino consistente. Pensamos que tenemos que el equipo del presidente Macri va a ser una segunda presidencia mejor que la primera, porque como fue en la ciudad... Esperemos porque se mandaron macana. Y si hay que ejecutar, no en la línea estratégica, pero ejecutar algunos cambios. El presidente lo va a hacer. Si nos criticaban porque íbamos y volvíamos. ¿Te acuerdas cuando al principio nos criticaban porque íbamos y volvíamos? Hoy nos quieren criticar por terco. No, nosotros somos consistentes. Tenemos un camino. María Eugenia merece ampliamente una segunda oportunidad en la gobernación, Horacio en la ciudad. Nosotros llevamos un camino de consistencia. Un camino consistente, y creo que la madurez de los argentinos va a premiar esa consistencia, ese método de trabajo, que hablamos con la verdad. Yo decía, mira, insinuabas el tema en qué se equivocaron. Yo pensaba... Sí, no insinuabas, se recontra equivocaron. Pero metieron mucho la pata. Fuimos optimistas, por ejemplo, en el tema bajo la inflación. Pero yo pongo un ejemplo, el Estado era una casa vacía, pero con una linda fachada. Porque la fachada no la derruyeron. Estaba en una casa vacía con una linda fachada. Los cimientos estaban podridos. El Estado estaba podrido. Y encima, lo que nosotros no sabíamos, que además todos los medidores estaban adulterados. Algunos medidores no existían de la casa. No había control ni de medición ni de inflación ni de la pobreza. Pero además los otros estaban todos adulterados. Entonces, vimos una realidad, evidentemente con más optimismo, era lo que podíamos ver. Ahora... ¿Por qué el segundo gobierno va a ser mejor? Porque tenemos mejores datos, porque tenemos métodos, porque somos creativos, pero no buscamos soluciones mágicas. Le voy a preguntar, le voy a pedir que me responda después de unos segundos, si Macri, si se tuviera que bajar, como dice Durán Barros, si se tuviera que bajar porque lo considera necesario, ¿se baja o no se baja? Los Haroldos vino finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. ¿Se baja o no se baja si se tiene que bajar? Pero es que no existe la más mínima chance, porque nosotros somos consistentes, no somos oportunistas. Macri no solo es el mejor candidato, sino que es el jefe político de Cambiemos, y es el mejor candidato que le podemos ofrecer con su visión de futuro. Esto no está en discusión. Ahora, hay muchos que lo hicieron, han querido erosionarlo al presidente de la Nación, y nosotros seguimos con nuestro camino consistente. Mira, hay una cosa que hablábamos hoy justamente en Casa Rosada. Tengo unos segundos. Termino rápido. ¿En Casa Rosada? En Casa Rosada. Cuéntemelo. En Casa Rosada. Si nosotros en 2015 íbamos como estamos ahora, a fin de mayo, ¿sabes cuánto medía Mauricio? Menos de 20 puntos. Y terminó siendo presidente de la Nación. Hoy estamos mucho mejor, demos optimismo, demos serenidad. La gente no se va a equivocar. Gracias. Maxi, tengo unos segundos. Elisa Carrero, durante la campaña, ¿va a ser propositivo o va a seguir haciendo denuncias? A ver, vos sabés que Lilita en épocas de campaña no realiza denuncias para que esas denuncias no sean mal interpretadas. Electoralistas. Sí, durante los tiempos antes de una campaña, conjuntamente con el equipo de investigación, como te dije al principio, con Pablo Oliveto, con Mariana, con un montón de los que estamos en la coalición cívica, hacemos estos trabajos de investigación para, a veces, informando y a veces más silenciosamente, presentándonos con las causas y las pruebas necesarias que tenemos que hacer. Maxi, siempre estoy con un poquito... En un segundo, ¿me podés decir, Luis Tonelli, ¿notás un cambio de clima, de viento o...? Hay un cambio por lo menos de actitud, ¿no? De actitud. Y lo que veo también es que más allá de que si Macri es candidato o no, por ejemplo, en el radicalismo, que apoyó Cambiemos en la convención esa tumultuosa, pero que apoyó mayoritariamente la permanencia de Cambiemos, armó una comisión negociadora para elegir la mejor fórmula, ¿no? Y el mejor camino. Así que bueno, hay una fe, porque si no el radicalismo se hubiera ido. Gracias Luis, gracias Maxi, gracias Cecilia, gracias. Facundo, Hugo, gracias Hernán Lombardi. El domingo, ¿cuál es mi cámara? Esta. El domingo 20:30 tenemos una investigación. ¿Viste el operativo PUF? Tiene mucho más. Los caranchos de la corrupción, las operaciones sucias, con nombre y apellido. ¿A quién sirven? A Cristina, Lázaro, Víctor. Domingo 20:30, no te lo pierdas, en La Cornisa. Chau.